mañana. Me da muchísimo gusto saludar aquí en nuestro espacio a una joven comunicadora que la verdad a través de los años se ha ido abriendo las puertas y hoy tiene un programa muy visto que sin duda alguna conduce de primera y hoy está investida también de candidata a síndica municipal por el Partido Verde Ecologista en el municipio de Huitzuco. Me refiero a Carla Ayala, la psicóloga que ya está aquí con nosotros del programa Carla en Directo. Carla, bienvenida seas. Hola, Carlita, vente. Hola, ¿cómo están? Un gusto y un placer saludar. Nosotros pues también muy bien, ¿no? Amaneciendo. Claro, amaneciendo. Por favor. Gracias. Dijimos a Rubén, vámonos bien elegantes, porque Carla va a ir bien arreglada, así como Sí, le ¿crees? gustan sus programas. Me encanta. La producción es fundamental, ¿verdad? Me encanta. La imagen es fundamental, Julio, para todo. Pero yo creo que la importancia de que la mujer esté presente en tu programa y en estos programas políticos que tú haces es precisamente la participación política de la mujer, porque hoy en día creo que nos hace falta todavía mucho camino que recorrer. Estamos en equidad de género, para mí simulada, porque no solamente son estadísticas 50-50, sino que también se le dé el empoderamiento a la mujer cuando ejerce cargos públicos. Entonces yo te felicito por siempre estar tomándonos en cuenta, porque has tenido muchas mujeres políticas, han tenido, y también estoy contenta por estar aquí para que todo el público que a ti te sigue y a ti te ve me pueda escuchar. Este es un paso a una incursión política de tu parte, como lo acabas de decir. Este es el primer paso, Carla. ¿Te gustaría entrar más a este terreno? Mira, fíjate que cuando a mí me dijeron, yo soy de Huitzuco, soy Sí. nacida allá, viví toda mi infancia en una población perteneciente a Huitzuco, es una comunidad pequeña que se llama Atetetla. Entonces, a mí me Así dijeron... conozco la entrada, ¿verdad? Ahí es hermoso además, ¿no? De carretera, ¿no? Es hermoso, tiene una barranca hermosa, la gente es muy trabajadora, es hermoso, la verdad que sí. Y bueno, a mí me dicen, oiga, necesitamos a una mujer y queremos a una mujer con preparación, con inteligencia, porque vamos por el Partido Verde, y el Partido Verde siempre se ha caracterizado, y no porque ahora sea mi partido, por tener personas preparadas y jóvenes dentro. Tú sabes que la imagen del Partido Verde es preparación y juventud. Entonces, yo de principio, Julio y Rubén, yo les dije no, porque yo no soy política, conozco de la política lo básico que conocemos los que estamos afuera, no ejerciendo la política como comunicadora, simplemente sé los actores y sé el contexto, y me dijeron, ándele, anímese, y yo decía no, y cuando yo colgué el teléfono, me quedé pensando, Julio, Rubén, en qué triste pensar que todo el tiempo puede ser o debe de ser lo mismo, y condenarnos a que siempre un municipio esté gobernado por los mismos, o que los actores políticos o los personajes políticos siempre sean los mismos. Digo, yo lo respeto mucho, pero yo creo que hay que dar cabida, ¿no? También a la juventud, cabida a la inteligencia, cabida a las mujeres y a otros personajes que no han sido políticos toda su vida, o a lo mejor han sido políticos, pero desde atrás, nunca titulares de una presidencia municipal o de una candidatura. Y bueno, yo les dije, ok, lo pensé mejor y sí voy, ¿no? Sí le entro como candidato. Ahora dicen la síndica, lo correcto es la síndico, candidato a la síndico. Yo les dije, voy porque, ¿sabes qué? Yo siempre donde me presento, y no es ahora en las elecciones, siempre digo, soy de Huitzuco y a mucho orgullo, y me encanta mi municipio, y creo que Huitzuco necesita un empujonzote. Creo que ya tuvieron la oportunidad de hacer mucho gobierno tras gobierno y han hecho poco, es la verdad, y yo quiero ver a mi municipio creciendo. Yo tengo una anécdota, Julio, muy peculiar, que cuando estábamos pequeños en la comunidad de Atetetla, era una de las comunidades, sigue siendo una de las comunidades pues más pobres, ¿no? Entonces la escuela en la que yo iba, la primaria, se llama Justo Sierra, que no hicieron nada por la primaria hasta que vino el temblor en diciembre, y fue cuando la primaria pues, prácticamente se cae, y ahora sí la remodelan o le meten mano en la infraestructura. Pero antes pues nos sentábamos en bancos rotos, el techo se estaba cayendo. Digo, no es culpa de los maestros ni de la institución, sino que no tenía apoyo.
Nosotros participamos en un concurso estatal de escoltas y lo digo y lo reitero con mucho orgullo. Íbamos, Julio, como todos niños, yo creo que todos los niños de esa época, cuando nos tocó la solidaridad de este país, pues íbamos mal vestidos, ¿no? Como pudimos, con una boinita que recuerdo que vinimos a comprar aquí detrás de la ESPI en una tienda de uniformes, que nos costó creo que 6 pesos, unas botitas ya raspadas. Entonces lo dimos todo, fue una disciplina tan grande que pasamos como por 5, 6 o 7 filtros, ya no me acuerdo, y pasamos, y en la final estábamos junto con todos, Acapulco, las regiones también, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, región centro, creo que iban los de Tasco, íbamos nosotros como la norte. Entonces eran niños, Julio, que al verlos tú diferenciabas, ¿no? Y decías, ¿por qué están tan altos? Y nosotros éramos niños chiquitos, desnutridos, por eso no crecí mucho, yo creo, muy pequeñitos, y pues sí nos sentimos apabullados. Todos los niños venían con su uniforme, con su nombre, con el municipio, o sea, bien, ¿no? Como debe de ser el apoyo al deporte. Y nosotros íbamos como Dios nos da a entender. Nos dieron, me acuerdo, un taquito de los que venden aquí en Tepeco, en el crucero, hay un taquito y café, es lo que nos llevamos en la panza. Entonces nosotros nos fuimos a concursar, y aún así, aún con niños bien preparados, aún con niños bien vestidos, aún con niños bien nutridos, les ganamos. Entonces, cuando nos traemos el premio del concurso estatal de escoltas, pues la escuela estaba muy contenta y todo, y se pidió apoyo al municipio, pues para darnos algún reconocimiento, algún incentivo, ¿no? La maestra nos quería llevar a conocer el mar, porque no conocíamos el mar. Acapulco, obviamente, el mejor puerto de todo el país. Y no la apoyaron, ¿no? Nos dieron, me parece que en aquel entonces, unos 200 pesos, y nos apoyaron con un garrafonzote de agua para que no nos moríamos de sed. Entonces yo recuerdo eso con mucha melancolía y mucho dolor, porque yo dije, wow. Y yo cuando era niña, Julio, Rubén, yo decía, cuando yo tenga mucho dinero, porque es el pensamiento práctico del niño, cuando yo tenga mucho dinero voy a ayudar a todos los niños para que no pasen lo que nosotros pasamos, porque todos los niños nos pusimos a llorar, ¿no? Entonces, ahora que me invitan, se me vino ese recuerdo a la mente y dije, tengo la oportunidad de ayudar a mi municipio y que ningún niño o joven pase por esa situación otra vez. Carlita, ¿piensas que en esta llamada que te hicieron ibas a cometer un error a no aceptar la candidatura por este partido? Mira, ¿lo pensaste mucho? No lo pensé mucho. Yo colgué e inmediatamente me vino un insight, me cayó el 20, se me prendió el foco. Yo dije, ¿qué estás haciendo? Estás rechazando algo que a lo mejor no te hace rica ni te lleva al triunfo, pero puedes intentarlo. Entonces, no creo que rechazándolo sea un error, porque pues finalmente yo tengo mi trabajo, yo tengo mis pacientes, yo tengo mi vida, me solvento por mí misma. Soy psicóloga, soy comunicadora. Entonces yo dije, bueno, no es que sea un error, más bien fue un acierto. Sí. No lo veo como error, sino le veo el lado positivo. Y digo, aceptar fue un acierto. Al principio, cuando empecé a ver cómo eran las campañas, porque yo ignoraba mucho de esto, he estado detrás de campañas, mucha gente no lo sabe, haciendo diseños, cositas así, pero no he participado como tal. Cuando empezaron dije, ¡ay! O sea, sí le chambean duro, ¿no? O sea, sí no es así tan fácil como la gente piensa de decir, ay, es que les están dando dinero, por eso se meten. Ni un centavo, Julio. Creo que tú debes de conocer el contexto político y electoral, y el INE no permite eso. Entonces, no, al contrario, es más lo que gastas que lo que puedas recibir. Todo, reportas todo, aunque sea de tu dinero, aunque sea del dinero de un amigo, aunque sea una donación, la debes de reportar. No. Entonces, en tiempo y forma. Y la gente piensa que nos están pagando por ser candidatos. No, hombre, o sea, estamos desembolsando lo que podemos y haciendo lo que podemos. Entonces, por lo menos hablo por mi partido, el Verde Ecologista Huitzuco. A nosotros simplemente nos da el Partido Verde Ecologista de México a nivel federal, pues cosas como bolsas, playeras, ¿no? Que tienen derecho todos los partidos. Es lo único, Julio. Nosotros hicimos nuestras banderas con palos de escoba porque somos el Verde Ecologista. Entonces los hicimos y no me da pena decirlos. Estamos buscando la manera de hacer campaña sin incurrir en un delito electoral y también sin agraviarnos, ¿no? Económicamente a nosotros. Estamos haciendo todo lo posible por cambiar conciencias y no por comprarlas. ¿Tú ya conocías al candidato? ¿Cómo se llama? Se llama el maestro Adolfo Velázquez Arcos. Él fue maestro, yo no lo conocía en sí, pero ahora me entero que fue maestro de mis hermanas. Ah, fue maestro de tus hermanas. Sí. ¿Y ya te platicó o ya te dijeron
cómo pensaron en ti para la candidatura? Pues me imagino que de ahí también de los medios de comunicación, de que saben que soy psicóloga, de que saben, pues que bueno, allá en Huitzuco tenemos una buen antecedente como familia. Tú conoces a mi padre siempre ha ayudado, el profesor Miguel Ayala. Saludos al profe Miguel. Saludos, te quiero, te amo. Entonces él ha dejado un buen antecedente ahí, teníamos muchos clientes ahí, la gente nos conoce que sabemos trabajar, conoce que nunca hemos vivido de la política y no pretendo hacerlo. Yo lo único que quiero, es más, tengo un plan, Julio, en mi cabeza. Yo ignoro, fíjate, es lo último que me interesa, saber cuánto gana la síndico o el que vaya a quedar de síndico, la síndico municipal. Pero yo sí voy a destinar, y sí es real, alguna cantidad de no puedo decir cuánto porque no sé cuánto ganan, pero la cantidad necesaria para poder hacer convenios con algunas zapaterías, lo que a mí se me ocurre a título personal, no es nuestro proyecto como partido, hacer convenio con alguna zapatería, alguna ropa para niños, y cada mes que pueda yo darle un vale a un niño que necesite zapatos y vayan a adquirirlo y a medírselo, ¿no? Esa es parte como de mi ética personal, porque la ética puede estar bien o estar mal, pero es tuya, la moral es de la sociedad. Entonces yo la verdad es que sí quisiera hacer eso con mi sueldo, incluso se lo externé a un compañero, que por cierto le mando un saludo, que va para el primer regidor. Él es un joven también muy talentoso, es recién egresado de la carrera de Derecho, Lenin Rivera también va conmigo, y le dije, yo quiero hacer esto, y el otro me dijo, ¿en serio, mi síndica? Porque así me dicen, y le dije, sí quiero hacer eso. O sea, yo estoy acostumbrada a no ser, como opulente, como todo el tiempo andar en carrazos, y yo estoy acostumbrada a lo más sencillo. A mí me encanta lo más sencillo. Me gusta el buen vestir porque lo sé trabajar y me lo sé pagar, pero de ahí para allá, que yo esté acostumbrada a vivir de la política, no. Oye, en un municipio como Huitzuco, donde a través de los años el PRI ha demostrado ser un partido fuertísimo, tiene una enorme infraestructura, y ahora con el surgimiento de Morena, que dicen algunos es casi como una marca registrada, no es una verdadera odisea enfrentarnos Yo creo que a través de un partido como el Verde Ecologista, que tengo la impresión, así te lo voy a decir, que es más lo que tú le puedas dar al Verde que el Verde a ti. Yo creo que me han dado mucho. Déjame contestarte esto, me han dado mucho, me han dado respeto, mi partido, nunca lo esperé. Yo no sé, yo no quiero escucharme ególatra, pero donde yo me paro en los trabajos es un acoso, Julio, un acoso. Vamos a tomar un café, oye, estás hermosa. O sea, no por hermosa, quizá por, no sé, ¿no? Pero yo no me creo hermosa, pero todo el tiempo es acoso, acoso, acoso. Cuando yo llego al Partido Verde, casi son puros hombres, a excepción de las regidoras y las que van como suplentes, pero yo los volteo a ver y dije, me va a tocar ir a las poblaciones con ellos, a machetearle, porque yo soy la candidata a síndico, entonces tengo que ir, ¿no? Respaldando a mi candidato. Pues me he encontrado con mucho respeto. Me he encontrado con un respeto, una admiración increíble. Entonces, ellos me han dado mucho a mí, claro. Si yo puedo aportarle a ellos, magnífico. Ahora lo que me preguntas de los partidos. Mira, Julio, es un tema muy complicado quitarle a la cabeza o de la cabeza. Digamos que lo que acabas de decir para ti es más importante que un posible triunfo, el hecho de que haya un respeto hacia la mujer. Vamos a ganar, pero sí, claro, por supuesto, yo he ganado mucho. Sí, porque entonces el Partido Verde y mis compañeros de planilla están reconociendo la importancia y el poder que tiene la mujer dentro de su aspiración. Que de hecho ese era uno de los temas que ¿Por qué, Julio, me pones sí, la dieta? Que de hecho era uno de los temas que habíamos platicado contigo, ¿no? Sí. Sobre entrar en ese diálogo, ¿no? Así es, ahorita lo vamos a tocar. La violencia de género, sí, como se llama, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy importante que también la gente conozca de ti como candidata, ¿no? Ok, perfecto. A mí me encanta que me pregunten, porque entre más me pregunten, más aprendo. Tú de mí y yo de ti. Yo creo que siempre el aprendizaje es bueno, ¿no, Rubén? Claro, de todas las personas aprendemos, de todas. Bueno, el caso es que yo te decía que es muy difícil erradicar en la gente, ciertamente, la costumbre en el voto, porque más que por el partido, es la costumbre que ellos tienen para votar. Fíjate que eso nos da un 30% de lucha ahí, y los otros 30 se dividen entre otras razones por qué la gente vota, pero lo que nosotros le apostamos es un 40% de los votantes se decide al momento de ejercer el voto en la casilla.
no ha decidido todavía por qué partido votar, y más ahora que ya están desencantados de los partidos, porque la primera institución en la que no cree la gente son los partidos políticos, después le siguen los policías, después los tránsitos municipales y así, pero son los partidos políticos. Entonces es muy difícil erradicar el pensamiento de la gente de yo casi por tradición, porque mi abuelo fue de esta camiseta, voy a votar, pero no sabes qué daño le hace el fanatismo a la política de nuestro país. Totalmente errado el votar de mi hijo, mi esto, yo lo voy a heredar y somos camiseta. Yo les digo, no somos un partido de fútbol. En el partido de fútbol te puedes poner una camiseta. ¿A quién le vas? Cruz Azul, Cruz Azul, también. Ok, te puedes poner, digo, para no regarla, te puedes poner la camiseta del Cruz Azul y entonces tú defiendes el honor, ¿no? Defiendes el orgullo y te la puedes poner por 20 años y aunque pierdan tú dices que qué bien. Digo, ese es tu gusto, es un pues un fanatismo que uno tiene con el fútbol, es la verdad, pero aquí no estamos hablando de fútbol, aquí no está en riesgo 5 goles, un torneo de verano, un torneo de invierno, la liguilla, aquí está en riesgo o en juego el futuro de Huitzuco. Y mira, yo te voy a decir algo y lo voy a decir con todas las palabras y si no, que vengan a decirme lo contrario. Desde que yo estoy niña, Julio, Huitzuco tiene casi lo mismo. Yo me salí de Huitzuco a los 11 años, imagínate. Hoy tengo orgullosamente 36. Entonces yo vuelvo y cada vez que vuelvo, porque voy mucho para allá a comer. Y ¿sí? No pareces de 36. Tengo, ¿no? Una cocineta excelente. 25, más o menos. Bueno, yo vuelvo a Huitzuco y está, pues, no en las mismas, quizá de alguna calle por acá, una pinturita por allá, pero yo soñé con ver a mi municipio diferente y todavía no encuentro la manera en que, por qué no lo hicieron, ¿no? Te voy a decir algo, los recursos que llegan o que se bajan de la federación, están muy corruptibles, o sea, vienen desde allá ya mochándole, y nada más de un 100%, por ejemplo, para el ramo 33, se ejerce un 30%. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que mínimamente, y porque no depende de nosotros, porque la corrupción se viene arrastrando, dobletear esa cantidad, o sea, un 60% que se aplique, y te digo, no depende de nosotros que quisiéramos el 100%, pero tú sabes que así se manejan las instituciones de nuestro país y es muy lamentable y ojalá lo podamos cambiar, pero eso me hace pensar que algo no estuvo bien hecho. Entonces, dejar una presa inconclusa, dejar proyectos inconclusos, que mi ciudad, porque ya es una ciudad, pero por la cantidad de personas, no por el desarrollo económico o urbanístico, tenga un letrero patrocinado por la cervecera, una de las cerveceras más famosas, y sin embargo ni siquiera lo haya puesto el municipio, ¿no? Entonces, todo eso me hace pensar que algo no estuvo bien. Y entonces yo digo, ok, yo sé que no somos un partido con presencia, quizá en Huitzuco, pero déjame decirte algo, somos una estructura que viene de Morena. O son mis compañeros una estructura que viene de Morena. ¿Qué pasa en Morena? Pues hubo ahí, hasta donde yo sé, porque yo entré ya cuando ellos eran verdes, somos orgullosamente verdes. ¿Qué pasa en Morena? Hubo ahí, pues imposiciones, no sé, no gustó la manera en que se hicieron las cosas y entonces parte de la estructura busca la manera de inscribirse en un partido y es el Partido Verde el que le abre las puertas, porque tú sabes, Rubén, tú sabes, Julio, que en este país, pues no puedes tú participar, una candidatura ciudadana es casi un imposible, pero no puedes participar si no te abanderas de unas siglas de un partido. Entonces le abre el Partido Verde Ecologista las puertas, pero en sí ellos, aunque ya dejaron de ser Morena, son estructura obradorista. ¿Por qué digo obradorista? Porque compartimos mucho de los pensamientos, muchos, no todos, de los pensamientos del presidente de la República, Andrés Manuel. Compartimos mucho de no robar, no, todo eso, no traicionar, lo compartimos mucho, más no somos Morena. Ahora somos el Partido Verde Ecologista Huitzuco con una visión de izquierda. Mira, cuando yo te digo, cuando yo te hablo del PRI, de la fortaleza que ha tenido a través de los años, de Morena ahora como marca registrada, dicen algunos, sin embargo, bueno, también te doy toda la razón cuando hablas de que por donde te pares, pues bueno, hay quejas, porque el poder de alguna manera también desgasta, ¿no? Claro. Estar en el poder también desgasta, es muy, muy normal en todas partes, ¿no? Que escuches críticas, incluso ahora con lo de la reelección, pues también está sucediendo así, sin embargo, al final va a ser el elector y también ya muchos años en esto de la política nos ha tocado ver sorpresas increíbles, ¿no? Cuando no dabas
un peso por un candidato, ¿no? Que ha enfrentado a monstruos de la política y resulta que ganan, ¿no? Y el más claro ejemplo lo tenemos aquí en Iguala, hace 3 años con el diputado Antonio Helguera, que le gana a Lázaro Mazzola, ¿no? Sí. No había alguien que te dijera en Iguala que iba a ganar Helguera y todos Lázaro. Pero Lázaro. mira, si ahí me permites meter mi cuchara y tener mi opinión, qué gran desperdicio de oportunidad han tenido los que llegaron por la ola López Obrador, por el efecto López Obrador. Qué mal gestionada está su oportunidad, porque debieron hacer muchas cosas y las debieron hacer bien, y bueno, ya los vemos dormir, ya los cacharon en todo, ¿no? Entonces yo como ciudadana y también como habitante, y dijeran al corriente de mis impuestos de Iguala, porque también vivo aquí, qué decepcionada me siento en que ellos que tuvieron la oportunidad de cero, que fue así como que un golpe de suerte que nunca te pasa en la vida, no hicieran las cosas bien. O sea, tenían la oportunidad de hacer todo bien porque sabían que iba a haber una reelección. Ellos ya lo sabían. Entonces, y sin embargo, no se aplicaron. Yo así lo veo como un desperdicio de oportunidades, no solo para ellos como partido, sino para nosotros como ciudadanos.